Bienvenidos a esta segunda parte sobre cómo mejorar la arrastrada, el arrastre en el hockey sobre césped a través de la preparación física. Espero que les guste. Para arrancar entonces vamos a recordar un poco lo que fue la parte 1. Si no la vieron, dejo el enlace para que puedan chequear. Si no recuerdan algo, igual recomiendo que se metan porque va a estar un poco relacionado a lo que vamos a ver hoy con lo que fue la parte 1. Ciencia aplicada al arrastre, vimos cuáles eran las condiciones técnicas o físicas que mejoraban la arrastrada y que todo coincidía en dos conclusiones: que el objetivo siempre es mejorar la velocidad de la bocha y del palo. Eso va a generar una mejora en la precisión y una efectividad en el tiro. Y lo segundo es de que esa velocidad en el lanzamiento va a estar determinada por la unión entre las diferentes fuerzas de los segmentos corporales. La fuerza que aplicamos con los pies, con la cadera, cómo la transferimos por la zona media, y la fuerza que aplicamos con el hombro, con el codo, siempre con la rotación, ¿sí? Entonces, es una cadena cinética de fuerzas que se van conectando y se ven reflejadas en la velocidad del palo, lo cual aumenta la velocidad de la bocha. Es una cadena, ¿sí?, sucesiva de fuerzas. Eso es lo que vimos en la parte 1. Ahora vamos a ver un poco por qué es importante la arrastrada y una introducción a lo que es la preparación física en sí para mejorar este gesto técnico. Nada, en realidad mostrar lo que es un poco el estudio, que si bien es viejo, seguramente estas estadísticas han cambiado, pero creo que cualquiera que ve hockey o practica o es entrenador sabe la importancia que tiene el córner corto en una definición de partido, a la hora de marcar un gol, o incluso por el hecho de estar atacando y la oportunidad que se genera, ¿no? El hecho de estar dentro del área y demás. Este estudio del 2017 plantea que un 58% de los goles que se generan en un partido o que habían en total en los partidos provenían de córner largos o córner cortos, ¿sí? Jugadas de pelota parada, ya en el último cuarto de cancha, ¿sí? Y un 80% es la efectividad en córner corto dentro de competencias internacionales, entre otras cosas, ¿sí? El estudio está bastante bueno, por si quieren leerlo, ese es el título. Pero bueno, que esos dos numeritos son los que quería sacar, ¿sí? Otro ejemplo, quizá para mí, que hoy por hoy todos deben conocer, es el caso de Jivi Jansen, jugadora de Países Bajos, donde la temporada, en realidad en total, sus goles en total en carrera, si mal no recuerdo, son 49, de los cuales 39 han salido de córner cortos. Es decir, solamente 10 quizá han sido de jugadas o de penal. Y todos los demás han sido de córner cortos. De 49, 39 los ha efectuado de esa manera. O sea, fíjense la importancia incluso de saber arrastrar, de tener un buen arrastre, la importancia y lo certero que puede ser conseguir un córner corto y tener una jugadora de ese nivel a disposición para que lo tire. Entonces, nada, por eso es importantísimo entrenar bien este gesto técnico y mejorarlo. Volviendo a lo de antes, mejorar la velocidad de ejecución, ¿sí?
Acá nos centramos en lo que es la preparación física. Ese era el otro ejemplo que quería mostrar, bastante puntual y llamativo, ¿no? Pero bueno, pasando un poco a lo que es de por sí el entrenamiento físico del arrastre, de la arrastrada, tenemos que entender de que hay que salirnos un poco del palo y la bocha y del hockey. Acá no estamos entrenando la técnica, acá estamos entrenando la preparación física. El músculo no va a entender de si estoy con el palo, si estoy en el gimnasio recreando el gesto, no. Solamente tenemos que aplicar la fuerza de igual forma que se aplica en el gesto técnico. Por eso es que mientras más parecido sea el ejercicio, no significa que va a mejorar el arrastre. Y son los ejemplos que he puesto ahí. No por hacer el mismo gesto técnico que hago en cancha de arrastrada, de un quite, de un barrido, significa que lo voy a estar mejorando. Incluso muchas veces sucede todo lo contrario. Por agregarle peso extra, por agregarle una carga, no significa que voy a mejorar el gesto. Ya me hace un poco de ruido el tema de usar bochas pesadas, por ejemplo, por el hecho de que considero que debe acompañarse siempre con un buen trabajo físico. Aumentar la carga en la bocha no significa que después la vas a empujar más fuerte. Puede estar relacionado como no. ¿Y por qué? Che, pero ¿por qué si todos lo hacen? Todos usan una bocha pesada, rellena, para lanzar arrastre. Está bien, pero ese es el punto final. Acabamos de ver en los estudios anteriores que es una consecuencia de fuerzas que se desencadenan desde los pies y se traducen al final en la velocidad del palo, lo cual genera la velocidad de la bocha. Entonces, no por usar una bocha más pesada, después cuando use una más liviana voy a estar tirando más fuerte. ¿Sí? Esto que quede muy claro. ¿Y por qué no? Y porque depende de la fuerza que hago con los pies, depende de cómo traslado esa fuerza de los pies a la zona media, depende de la fuerza que tengo en la rotación del hombro, ¿sí? En cuanto a preparación física. Por eso es que coloco, va más allá de la similitud, este hecho de esta cuestión de ser específico para entrenar, ¿sí? Porque no quiero que piensen de que por tener estos videos de entrenamiento específico para la arrastrada, les voy a dar ejercicios mágicos en gimnasio para mejorar el arrastre. De hecho, se arranca siempre por la fuerza de base, porque es lo que en la base de la pirámide justamente lo cual me va a permitir mejorar el gesto técnico. Pero bueno, sin más preámbulo, no quiero entrar mucho en este tema de discusión, la verdad que está bueno, pero cualquier duda por ahí déjenla en los comentarios y demás para seguir explicando este tema. Hay 5 puntos que menciona Verkhoshansky en su libro Superentrenamiento que hacen referencia a un concepto que se llama correspondencia dinámica, ¿sí? Que para trabajar la especificidad de un ejercicio, de un gesto técnico, tenemos que guiarnos en 5 puntos. Y estos puntos son los que se ven abajo. Amplitud y dirección del movimiento, zona de acentuación de producción de fuerza, dinámica del esfuerzo, ritmo y duración de la producción de fuerza máxima y régimen del trabajo muscular. Quien desee profundizar en este tema, les dejo bibliografía y demás para que puedan consultar o lo debatimos, pero no quiero detenerme demasiado en esto porque es un poco largo. Directamente hice una especie de resumen de esta correspondencia dinámica donde vamos a tratar de entender lo siguiente. Para mejorar un gesto técnico deportivo tenemos que tratar de imitar, ¿sí? ¿Y qué tenemos que imitar? Tenemos que imitar el tipo de contracción que se produce, los grupos musculares involucrados, la cantidad de fuerza que tengo que hacer, que eso se llama impulso, la tasa de desarrollo de la fuerza, qué tan rápido aplico fuerza, qué tan explosivo puede ser,
¿sí? En otras palabras, es un poco más complejo, que eso es el RFD, y la dirección de la fuerza. ¿Está? Entonces, puse 3 ejemplos donde vamos a ver, si quiero mejorar, por ejemplo, lo que es la extensión de rodilla, como vimos en la parte 1, para mejorar la velocidad del palo, que estaba muy relacionado, ¿sí? Recordemos que aquellos que podían lanzar más fuerte es porque tenían la capacidad de extender sus piernas o de aplicar más fuerza con sus piernas, sobre todo con la pierna izquierda, ¿sí? De extender en la fase final. Y ahora vamos al entrenamiento. Decimos, che, bueno, ¿de qué manera mejoro esa fuerza de la pierna? Con con un sillón de cuádriceps trabajando de manera aislada y la contracción la voy a tener, pero lo demás no va a replicar en nada a lo que se realiza en un gesto de arrastre. Después vamos al segundo caso, tenemos una sentadilla frontal. Che, bueno, ¿y trabajamos la misma contracción que una arrastrada? Sí. ¿Están involucrados los mismos músculos? Sí, están involucrados aductores, cuádriceps, glúteos. ¿La dirección de la fuerza es la misma? Sí, es una extensión de rodilla, pero no estoy aplicando la misma cantidad ni la misma velocidad. Y ahí es donde pasamos al último caso, al último ejemplo, que es un salto, saltar hacia arriba. Cuando yo salto hacia arriba estoy aplicando fuerza para extender la rodilla a una gran velocidad, ¿sí? Con el máximo intento posible. Están involucrados los mismos grupos musculares y la misma dirección de fuerza. ¿Se entiende? Entonces, en este caso es donde mejor aplicaría esta especificidad para mejorar el arrastre o la fuerza de piernas en el arrastre. ¿Se entiende? Entonces, a eso voy con esto de ser específico. Con el simple hecho de hacer un salto vertical o un salto horizontal, ya estoy trabajando para mejorar la arrastrada, sin la necesidad de tener un palo y de colocar un pie adelante, el otro atrás con una banda elástica que me sostenga la cadera. No hay necesidad. Si con esto ya lo estoy cumpliendo, ¿sí? Y vuelvo a lo de antes. Por complicar el ejercicio o por intentar asemejarlo al gesto de arrastrada, termino perjudicando, ¿sí? Entonces, a esto vamos a hacer foco, a tratar de imitar la cantidad de fuerza, qué tan rápido lo hace, hacia dónde dirige esa fuerza, y eso es lo que va a imitar y va a mejorar la arrastrada, ¿sí? Entonces, espero que eso haya quedado un poco claro. La verdad que cuesta este tema de correspondencia dinámica simplificarlo demasiado para que quede claro. Cualquier consulta, escriben, ¿sí? Para eso, para mejorar el arrastre, tenemos que entender que nosotros vamos a entrenar de una manera referida a movimientos y no a grupos musculares, ¿sí? Quiero que entiendan de que el enfoque que le vamos a dar a la preparación física de la arrastrada es a través de movimientos y no decir tenemos que trabajar cuádriceps, aductores, manguito rotador, sino movimientos. ¿Y por qué explico esto? Porque tenemos que entender a nuestro sistema músculo-esquelético como una orquesta, ¿sí? Creo que es la mejor metáfora que pude encontrar, este hecho de los movimientos que se generan. ¿Y por qué como una orquesta? Porque nosotros, en el sistema músculo-esquelético, siempre en algún movimiento encontramos un músculo agonista, llamado, ¿sí? Que es el principal que va a realizar la fuerza, un músculo antagonista, que va a ser el encargado de relajarse, ¿sí? Y un músculo sinergista, que va a ser de sostén, de apoyo y de contención, ¿sí? O asistir un poquito al músculo agonista. Lógicamente, este concepto se vuelve un poco más complejo cuando tenemos articulaciones con mayor movimiento y demás, o más músculos involucrados. De manera sencilla, quiero que entendamos los ejercicios que vamos a ver como movimientos y no como grupos musculares, ¿sí? Por esto mismo de que es como una orquesta,
¿sí? ¿Por qué como una orquesta? Y porque en la orquesta a veces suenan algunos instrumentos, otros de fondo, otros hacen silencio. Lo mismo sucede en los grupos musculares, en el sistema musculoesquelético. Un músculo trabaja, el otro afloja, uno acompaña, ¿sí? Entonces se vuelve un poco más complejo. ¿Qué es el ejemplo que sale acá? Si yo quiero flexionar el codo, el principal músculo encargado va a ser el bíceps braquial. Pero mientras el bíceps se contrae para flexionar el codo, el tríceps braquial va a ser el antagonista, va a tener que relajarse y ceder en cierto punto para que se pueda flexionar el codo. Porque si los dos se contraen a la vez y genera ahí un ejercicio isométrico, digamos, o no hay movimiento. Y el músculo braquial va a participar un poco en la flexión del codo y participa también en la rotación, por eso es que es como sinergista que se denomina, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ver esto que había dicho, de que tenemos que trabajar la fuerza como una base, ¿sí? Arrancar desde la fuerza muscular en sí, mejorarla, para a partir de ahí desarrollar un poco más la fuerza explosiva y después, sí, esa fuerza explosiva que se vea reflejada en la velocidad de la arrastrada. Que vuelvo a lo de antes, el objetivo está en mejorar la velocidad de la arrastrada, ¿sí? La velocidad de la bocha. Entonces, una vez explicado esto, vamos a ver un poco cómo clasifico los movimientos que les mencionaba en el gimnasio para que la parte 3 de esta serie de videos sea entrar directamente en cómo mejorar, ¿sí? Con qué ejercicios y demás, y que ustedes ya entiendan a qué me refiero cuando esté hablando, ¿sí? Por eso es que lo que vamos a ver ahora es toda una clasificación de movimientos y cómo los utilizo yo para que cuando les muestre ejemplos quede claro, ¿sí? Entonces, primer punto, vamos a dividir la fuerza en tren superior o tren inferior, la fuerza general, ¿sí? O multiarticular, que involucra muchas articulaciones. Tenemos todos los ejercicios que son de tracción, ¿sí? Que se tratan de acercar o de tirar algo, ¿sí? De acercar algo al cuerpo. Y tenemos los ejercicios de empuje, alejar algo del cuerpo, ¿sí? Ahora, la tracción y el empuje van a tener vectores, ¿sí? O dirección de fuerza, que puede ser vertical u horizontal, ¿sí? La tracción vertical es como se ve arriba a la derecha. Un pull-up o una dominada consiste en realizar una flexión de codos, ¿sí? Traccionar una barra, acercar el pecho a una barra mientras estoy colgado. Entonces es una tracción vertical, ¿sí? Después tenemos abajo una tracción horizontal, está respecto al tronco, respecto al cuerpo, que es un remo, ¿sí? Inclinado, o barbell bent over row, ¿sí? Directamente inclino el cuerpo y realizo una tracción de manera horizontal respecto al tronco. Está como se ve en el video, en el segundo de la derecha. Ahora bien, podemos hacer todos los trabajos con ambos miembros superiores o solamente uno. Y ahí es donde interviene esta clasificación unilateral, cuando trabajamos solamente un lado, ¿sí? Como aparece arriba a la izquierda, una tracción vertical unilateral puede ser, por ejemplo, un jalón al pecho en una dorsalera a un brazo, ¿sí? Ese gesto. Después tenemos abajo una tracción horizontal, un remo con una sola mano, ¿sí? Con mancuerna. Y son útiles los unilaterales para trabajar la fuerza, mejorar de manera individual cada segmento, ¿sí? Porque siempre vamos a tener un lado más fuerte que el otro, siempre tenemos asimetrías. Así que bueno, hasta ahí contracción, ¿está? Pasamos a lo que es empuje, todo lo que es separar algo del cuerpo,
tenemos empuje vertical siguiendo la misma línea del tronco, lo que es un press militar o un press de hombro. Con barra, empujo por encima de la cabeza y vuelvo. Y debajo un empuje horizontal respecto al tronco, de manera perpendicular al tronco, un press de banca. ¿Está? Entonces ahí tenemos los dos. Mientras que del otro lado, unilateral, tenemos un press de banca a un brazo con mancuerna y un press militar o press de hombro a un brazo también con mancuerna. Entonces hasta ahí la clasificación de ejercicios de tren superior. ¿Estamos? Pasamos a tren inferior. Acá vamos a distinguir dos tipos de movimientos. Aquellos donde va a tener una mayor intervención la rodilla, ¿sí? La flexión de rodilla, donde se va a flexionar más la rodilla que la cadera, o el énfasis va a ser ese. Y después ejercicios de cadera dominante, donde la cadera va a tener un factor más importante o se va a flexionar más que las rodillas, ¿sí? Entonces son como los dos estilos que tenemos para aplicar fuerza del tren inferior. Rodilla dominante, cadera dominante. A partir de ahí volvemos a los apoyos de piernas. Pueden ser apoyos en una sola pierna, unipodal, en dos piernas, bipodal, o asimétrico, o B-stance, ¿sí? Veamos en cadera dominante. Cadera dominante a una pierna tenemos elevaciones de cadera o hip thrust en banco a una pierna. ¿Está? Entonces, mucha flexión de cadera y es la cadera la encargada de extenderse, flexionarse y extenderse, ¿sí? Bipodal con dos apoyos, un peso muerto, ¿sí? O peso muerto rumano, convencional, sumo, ¿está? Y tercero, por ejemplo, un B-stance rumano con mancuernas, que es una pierna adelante y la otra atrás. Y el objetivo de estos ejercicios es trabajar de manera unipodal o unilateral, que trabaje un solo lado, un solo miembro, pero con dos apoyos. En este caso el B-stance es una pierna adelante, la derecha, y otra pierna atrás, la izquierda, y la que va a trabajar es la pierna derecha, ¿sí? Entonces, hay dos apoyos, es bipodal, pero se trabaja de manera unilateral, ¿sí? Porque el apoyo es asimétrico. Ahora, si vamos a rodilla dominante, tenemos unipodal, un skater squat, puede ser un pistol, ¿sí? Después bipodal, tenemos sentadilla propiamente dicha, ¿sí? Flexión profunda y es más dominante de rodillas. Y con apoyo asimétrico o alternado o lo que sea, puede ser una estocada, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Esta es mi clasificación como a mí me conviene, ¿está? Y es para que entiendan lo que va a seguir en las siguientes partes. Ahora, pasamos a la clasificación de derivados del levantamiento. Importante porque acá también vamos a hacer mucho énfasis. Los derivados del levantamiento olímpico se dividen en cómo comienza el ejercicio y cómo termina. Y a partir de ahí voy creando variantes o derivados justamente para trabajar la potencia en la zona en la que yo quiero o de los grupos musculares que yo quiera o en el movimiento que yo quiera, ¿sí? Primero, sabemos que existen dos tipos de levantamiento, el arranque o snatch, que es el que está primero, y el clean and jerk o envión en cargada y envión, ¿sí? O primer y segundo tiempo, ¿sí? Como lo mencionen, pero bueno, clean and jerk, que acá está mal escrito. ¿Está? Así que bueno, ahí tenemos lo que son los tres ejercicios del levantamiento olímpico, ¿está? Después se puede dividir la cargada y el envión en dos partes. Acá vamos a ver lo que son el inicio de los derivados, que pueden arrancar desde el suelo, pueden arrancar desde cajones o bloques, o puede arrancar colgado, ¿sí?
Los ejercicios del suelo, tenemos el arranque, el snatch, fíjense, parte desde abajo, sube y queda por encima de la cabeza para subir, ¿sí? El snatch, ¿cómo es? La cargada o clean, desde el suelo, subo, recibo, flexión profunda y quedo arriba. Y el clean and jerk, como es realmente, ¿sí? Después tenemos en bloques, fíjense que parte desde bloques para trabajar el ejercicio, un snatch desde bloques, una cargada desde bloques, el segundo. Acá en el jerk o en el segundo tiempo o en el envión no hay clasificaciones porque arranca con la pesa en posición de rack acá encima, ¿sí? Entonces no hay forma de que arranque del suelo o colgado. Entonces trabajar el jerk por sí solo es subir la barra y trabajar esa fase de segundo tiempo. Y después bloques abajo, envión y cargada, fíjense. Realiza la cargada y ahí realiza el segundo tiempo o el envión, ¿sí? Y después los ejercicios colgados son con barra en la cadera, deslizo, depende qué tanto deslizo, si es hang low o hang high, ¿sí? High hang o low hang, ¿está? Que es una colgado bien abajo o colgado arriba, ¿sí? Entonces, hang clean o cargada desde colgado, snatch desde colgado y clean and jerk desde colgado. Este es el inicio. Ahora vamos al final, cómo pueden terminar los derivados del levantamiento olímpico. De acá es donde se completa. Tenemos 4 formas de clasificar el final de un derivado. Full, el primero, cuando recibo en una postura profunda. Power, cuando recibo como en media sentadilla, ¿sí? Estos 4 ejemplos son de una cargada, de un clean, de una cargada colgado, ¿sí? Fíjense, hang clean, tenemos el full, dijimos recibirlo abajo, el hang power clean, recibirlo en media sentadilla como potencia, el muscle, que es directamente sin saltar, sin hacer la potencia, ¿sí? Solamente el tirón, y el tirón, ¿sí? No realizar la cargada, sino realizar el gesto del tirón. ¿Está? Entonces, puedo derivar los ejercicios del levantamiento olímpico en cómo inician y en cómo terminan. Por eso es que este se llama hang power clean, por ejemplo, porque hang comienza colgado, power porque recibo en media sentadilla y estoy realizando la cargada, ¿sí? Acá después abajo tenemos a la derecha hang muscle clean, hang porque empieza colgado, muscle porque no realiza un impulso de piernas y hace la cargada, ¿sí? Ahora, vamos a los ejercicios balísticos. Los balísticos los dividimos en 2, según la función o la utilidad, ¿sí? Los balísticos extensivos y los intensivos. Un poco el nombre nos los dice, los gestos balísticos o de pliometría extensivos son todos aquellos largos que acumulan mucho volumen a baja intensidad con el objetivo de trabajar no la fase no la parte neuromuscular, sino un poco lo que es ligamentosa, de tendones, ¿sí? Sirve mucho para protocolos de RTP, por ahí una jugadora o jugador con buena condición física, por ahí los extensivos no vendrían a ser tan necesarios, ¿sí? Y después los intensivos son sí aquellos que lo buscamos con la máxima intención, lanzar lo más fuerte que pueda, saltar lo más alto que pueda, lo más rápido que pueda, ¿sí? Y lo que buscan sí es mejorar todo el sistema neuromuscular. Entonces, acá vamos a ver lo que son los lanzamientos y los saltos, ¿sí? Son las 2 formas balísticas que tenemos de mejorar la arrastrada. Los lanzamientos los vamos a dividir según los gestos del lanzamiento
como disciplina olímpica, ¿sí? Lanzamientos de disco, que es el primero, que son todos aquellos lanzamientos de medicine ball o de pelota que son con rotaciones, rotación del tronco, ¿sí? Los lanzamientos tipo bala son aquellos de empuje, ¿sí? Que empujo con una mano, que lanzo con las dos. Los lanzamientos overhead, por encima de la cabeza. Lanzamientos scoop, que vendrían a ser aquellos como una forma de cuchara, ¿sí? O de catapulta, que agarro y utilizo la pelota para lanzar de esa manera, ¿sí? Como se ve en el video. Los lanzamientos slam, que son todos aquellos que son hacia abajo, ¿sí? Y algún otro, siempre hay una clasificación de otros, de ejercicios que no son ni de uno ni de otro, como este que se ve, medio cruzado, ¿sí? Hacia abajo, y bueno, combinaciones quizás. Ahora, vamos a los saltos. Los saltos los vamos a dividir por vectores, ¿sí? O direcciones. Si estoy saltando hacia arriba o hacia abajo y tengo una dirección vertical, si tengo una dirección horizontal hacia adelante o hacia atrás, si tengo una dirección sobre un plano lateral, ¿sí? Y mixto, que combina varios planos o varias direcciones. ¿Está? Entonces fíjense, salto vertical extensivo, acá tienen el ejemplo de extensivo intensivo. Los extensivos son todos aquellos continuos, fíjense, y los intensivos, los que son con la máxima fuerza. Acá impulso y salto. Vamos a los horizontales, acá está al revés, ¿sí? Es un error mío. Este de la derecha sería extensivo y el de la izquierda sería intensivo. Porque el del extensivo son pequeños saltos continuos y el intensivo sería este, que es un broad jump. Con impulso, salto lo más largo que pueda o lo más lejos que pueda. ¿Está? Después vamos a los laterales, lo mismo. Tengo un lateral extensivo, apenas saltando a cada lado, trabajando, como dijimos, sobre tendones, sobre ligamentos, para hacer un movimiento más robusto. Y el intensivo, saltar con toda la fuerza, lo más lateral y largo y lejos posible, ¿sí? Y después, como dije, mixtos, que combinan varios planos o direcciones. Fíjense, salto hacia adelante, salto lateral y salto hacia arriba. Me dejo caer un drop lateral y salto al cajón. Ahora bien, hemos visto lo que es la fuerza básica, ¿sí? Los derivados, los balísticos, que son lanzamientos y saltos. Y lo último importante a trabajar para mejorar la arrastrada es la fuerza de la zona media. ¿Sí? Valga la redundancia, ya todas las veces que lo he dicho. La fuerza comienza desde los pies y se transfiere hacia los miembros superiores para acelerar el palo y acelerar la bocha. ¿Está? La zona encargada de transferir la fuerza desde las piernas hacia el tren superior va a ser el core. Que el core es, o pilar, como se le dice, o pilar, es toda la zona media encargada de estabilizar el tronco e involucra varios grupos musculares: transverso abdominal, recto abdominal, oblicuo interno, oblicuo externo, glúteos, multifidus de la espalda, suelo pélvico, diafragma, ¿sí? Y acá la clasificación está relacionada con el tronco, ¿sí? Tenemos ejercicios de core de antimovimientos o isométricos o evitar algún movimiento, y ejercicios de core dinámicos. ¿Está? Estos tratan de frenar, de estabilizar, y estos justamente de producir movimiento. ¿Está? De antimovimiento tenemos antiextensión lumbar, que son todos los ejercicios como la plancha isométrica de antebrazos, ¿sí? Que lo que se busca evitar es justamente la extensión lumbar, realizando buena retroversión pélvica y demás. Puede ser la plancha, puede ser un bicho muerto, un Bird Dog o Superman, ¿sí? Como lo llamen.
Después tenemos ejercicios de antiflexión, también flexión lumbar, que puede ser todos los ejercicios que sean hacia arriba, ¿sí? En supino. Como el puente de glúteos, una plancha supina, ¿sí? Hacia arriba. Después tenemos los ejercicios antiflexión lateral, flexión lateral del tronco, ¿sí? De oblicuos. Ejercicio clásico y común, una plancha lateral. Una caminata del granjero a una sola mano. Los ejercicios de antirrotación, que son aquellos ejercicios que evitan que el tronco se rote hacia un lado y hacia el otro, como una plancha contralateral, levantar pie y brazo contrario, como un pal-off press, ¿sí? Que la mayoría lo conoce, que es un ejercicio de empuje con una banda que está enganchada a algún costado. Y como digo, siempre la clasificación otros ejercicios que combinan, ¿sí? que mixtos, digámosle. Y por último, para terminar ya el video, fuerza dinámica, ¿sí? Acá lo divido en crunch, todos ejercicios que sean de flexión del tronco o de apretar abdominales. Ejercicios de bisagra, que son todos aquellos de flexión de cadera, ¿sí? Rotaciones, como los giros rusos o landmine twist. Ejercicios de flexión lateral, justamente. Y otros, ¿está? Ejercicios de espinales, combinados, lo que sea, ¿sí? Así que bueno, esto ha sido la segunda parte de cómo mejorar la arrastrada a través de la ciencia. Espero que haya quedado un poco claro lo que es la clasificación de los ejercicios para que, como dije en la tercera parte, podamos empezar a hablar de planificaciones, de ejercicios y de formas de mejorarlo, de dosificaciones, y que entiendan a qué me refiero con los ejercicios. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en una tercera parte.